Se terminó julio, eso quiere decir que toca hacer la segunda parte de los libros que leí en el mes de julio. Si todavía no vieron la primera parte, les voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción el link para que vayan a ver ese video. Y acá abajo también van a tener los nombres de todos los libros de los que voy a hablar en este video y el momento exacto en el que empiezo a hablar de cada uno de ellos por si alguien se quiere saltear algo o lo que sea. Bueno, siguiendo desde donde quedé en el video de la primera parte, el séptimo libro que leí en el mes de julio fue publicado en 1995 y es Aprendiz de Asesino de Robin Hood. Este es el primer libro de una trilogía, la primer trilogía en este mundo tan extenso, tan grande que ha creado la autora, que por lo que entendí lo va contando en diferentes trilogías. Esta es la primera trilogía y este es el primer libro. Bueno, como les dije, es de fantasía épica y tiene todos los elementos de este género. Lo que me sorprendió es que está narrado en primera persona. El protagonista se llama Traspié y él es el bastardo del príncipe heredero al trono. Como es rechazado por su familia, el rey lo que hace es como aceptar a su nieto en el castillo siempre y cuando él sea de utilidad. Entonces, él comienza a prepararlo para que se convierta en su asesino personal. Más o menos hasta la mitad de la novela yo no encontraba los elementos de la parte de la fantasía. Tenía todo lo otro, o sea, toda esta cuestión política y de la construcción del reino y del mundo y de en qué consiste todo y bla 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 bla, pero la parte de la fantasía estaba así como muy por encima. Vos sabías que había algo, que el protagonista tenía unas habilidades extrañas pero nunca las profundizaban hasta la segunda mitad de la novela, y me pareció que estuvo muy bien equilibrado. Me gustó mucho que la autora se haya tomado el tiempo de ir incorporándolo de a poco. Es una historia muy lenta, no es una historia dinámica, pero al estar narrado en primera persona yo creo que eso lo hace mucho más llevadero, porque además está narrado como a modo de anécdota. Es como que él está contando esta historia como si fuera que está escribiendo su historia, escribiendo un libro y va narrando sus memorias. Es una historia relativamente corta, tiene 400 páginas, pero la letra es muy chiquita y aún así es el libro más corto de la trilogía. No tiene momentos de tensión ni momentos de acción, pero sí tiene diferentes elementos que hacen que vos quedes enganchado a la historia, que quieras saber más. Tiene muchos momentos enternecedores y momentos de mucha angustia, pero que no van por esta cuestión de no puedo soltar el libro por la acción o porque, no sé, haya un momento tenso, sino que es un libro que va de construcción de personajes y del reino y de qué es lo que va y tal, pero es mucho de crecimiento personal de los personajes. Me gustó mucho, no pensé que me iba a gustar tanto, no pensé que me iba a involucrar tanto con la historia y con los personajes. Me pareció un muy buen inicio de saga, siendo que yo soy muy nuevo en la fantasía épica. Pensé que me iba a costar, para nada, es más, es como que me está despertando el fanatismo con un solo libro, así que lo recomiendo mucho. Y si son amantes de los perros, esta historia les va a gustar muchísimo más. Le puse un 5 de 5 y es el libro número 6 en lo que va del año, al que le pongo 5 estrellas. El octavo libro que leí en el mes de julio fue publicado en el 2018 y es Sadie de Courtney Summers. Yo el año pasado leí una novela de esta misma autora que se llama All the Rage, que me encantó. Y Sadie es su última novela y es la primera que la publican en español. La publicaron este mes por la editorial BIR. Entonces dije, bueno, quiero leerla porque todo el mundo lee los estrenos de BIR y quería estar un poco en la onda. Además de que, bueno, ya la conocía a la autora y quería ver qué tal. Es una novela a la que le puse 5 de 5. Es el libro número 7 en lo que va del año, en el que le pongo las 5 estrellas porque me encantó. Es un libro genial. La estructura es la siguiente. Tenemos por un lado a un conductor de radio que comienza a grabar un podcast
siguiendo, como investigando qué es lo que fue de Sadie. Sadie es una chica de 19 años que vivía con su hermanita de, creo que tenía 12 o 13 años. Su madre las había abandonado, entonces vivían las dos solas en un tráiler bajo el cuidado de, bueno, una señora que vivía ahí también cerca de ellas. Pero la cosa es que un día la hermanita de Sadie aparece muerta y Sadie sabe quién fue que la mató. Entonces compra un auto y decide ir a buscar al tipo que la mató. Entonces por un lado tenemos la investigación de este conductor de radio con la señora que vivía cerca de la casa de ellas, y por otro lado tenemos el relato en primera persona de Sadie desde el momento en el que ella decide irse de su casa y se va a comprar ese auto y va en busca del asesino de su hermana. Entonces tenemos estas dos estructuras donde el conductor de radio va armando una investigación acorde a todas las pistas que Sadie va dejando en el camino. Y bueno, y toda la historia que se esconde detrás de todo eso, o sea, de qué es lo que pasó antes, se va develando poco a poco. Y es un libro que te parte algo adentro, porque esta autora lo que hace es escribir novelas juveniles sobre temas que quizás no todo el mundo está escribiendo, que quizás no es la prioridad en los jóvenes a la hora de elegir estas historias, o por lo menos de las editoriales, de darles mucha publicidad, porque estamos hablando de temas como por ejemplo violaciones, desapariciones, pedofilia, o sea, cosas que les pueden llegar a pasar a jóvenes y adolescentes, y está bueno que estos libros existan, y me pareció una genialidad que ahora lo empiecen a traducir al español, porque la autora explora muchas realidades y muchos temas que en la literatura juvenil siempre quedan ahí muy por encima, y ella le dedica un libro entero a estas cosas. Ya lo había percibido en ¿cómo es que se llamaba el libro? All the Rage, y por la sinopsis de sus otros libros me di cuenta de que la autora hace esto, o sea, se dedica a escribir sobre chicas, adolescentes y de las partes feas, digamos, o sea, que les puede llegar a pasar, que pueden llegar a estar transitando. Y bueno, nada, que me pareció genial, lloré muchísimo con el final. Estaba tan compenetrado con la historia que yo no me di cuenta que ya estaba llegando al final, y cuando leí el último párrafo y quise seguir leyendo en el Kindle y me di cuenta que hasta ahí había llegado y que ahí había terminado, me cae el peso de todo y me largué a llorar como si fuera que, no sé, o sea, me involucré mucho con la historia y con los personajes y con estas chicas, y nada, eso, me tienen que leerlo. Lean Sadie. Hay un mosquito que me está rompiendo las pelotas. El siguiente libro que leí fue publicado en el 2011 y es Entre tonos de gris, de Ruta Sepetys. Este es un libro que está ambientado en 1941, creo que esa es la fecha exacta, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos ocupan Lituania. Está narrado en primera persona por Lina, donde nos cuenta todas las cosas que tuvo que pasar su familia desde el día en que a ellos los sacan de su casa y los meten a un tren. Como toda historia ambientada en la guerra, no es una historia bonita, es muy fuerte, muy duro, o sea, es, bueno, como estas historias, ¿no? O sea, cumple lo que prometen, pero lo que esta autora hace es tratar de alguna manera contarnos todo esto, lo que pasó, pero con una mirada un poco optimista, digamos. O sea, de ahí viene el título, Entre tonos de gris, ¿no? Porque los personajes constantemente están como peleando para no sucumbir ante todo lo que les está pasando. Entonces la autora es como que trata de mostrarnos lo real, o sea, lo que pasó, lo que fue, que no es bonito, pero cómo estos personajes trataban de hacerle frente a todo eso. Está narrada desde ese enfoque y me gustó mucho, lo hace más llevadero. Tras que de por sí es una historia muy llevadera, la prosa no es para nada pretenciosa ni densa, es sumamente ligero, tiene capítulos cortos, la novela de por sí es cortita, o sea, es un libro
que más allá de que tiene un tema pesado y que uno siempre dice, bueno, estas historias las dejo para cuando me sientan, no, esto no te pesa nada. Y eso a su vez hace que uno disfrute mucho más la historia, creo yo. Sí, no es una novela que vos decís, qué obra de arte o qué obra histórica importante como para tener enmarcada No, es una novela para pasar el rato que es ficción histórica y que, bueno, cuenta algo muy importante. Pero no le tengan miedo, no le tengan miedo porque no es una de esas historias densas ni pesadas. La mayoría de lo que pasa acá está basado en hechos reales. O sea, la autora es hija de refugiados y a su vez también al final del libro explica que entrevistó a mucha gente y que de todas estas entrevistas fue sacando historias y bueno, fue armando este libro. Después, el libro número 10 que leí este mes fue publicado en el 2015 y se llama What We Saw de Aaron Hartzler, que no está disponible en español todavía. Y la sinopsis de este libro es la siguiente. La protagonista es Kate, una adolescente común y corriente que un día está en el colegio, ¿no? A la hora del almuerzo, están todos en la cafetería y tal, y llega la policía y se lleva detenido a, creo que 3 o 4 chicos del equipo de baloncesto y les dicen que están acusados de violación. Entonces se los llevan arrestados. La cosa es que estos chicos habrían violado a una chica en una fiesta que había sucedido el fin de pasado, fiesta a la que la misma protagonista fue y estaba igual o peor que ebria que la chica a la que violaron. Entonces, a partir de ahí, bueno, comienza una historia, ¿no?, a desarrollarse donde nos muestran cómo reacciona el colegio ante esta situación. Se explora todo lo que es la cultura de la violación y tal, con el grupo de amigas de la protagonista, y es básicamente el hilo o el tema de lo que va toda la novela. Es una historia que me gustó mucho, pero que sentí que de todos modos era muy genérica, muy general, que no me aportó nada nuevo a lo que ya estamos hablando, de lo que ya sabemos. Era como feminismo para principiantes. A ver, siento que es como si fuera que yo hoy me sentara y leyera una de las distopías que fueron furores allá en el 2011, 2012, y es como, bueno, sí, esto habrá sido muy bueno en su momento. Le doy el visto bueno porque fue una novela publicada en el 2015 que ya hablaba de esto, pero aún así me hace mucho ruido que haya sido un tipo el que haya escrito esta historia, que siento que tendría que haberle dado lugar a una chica para que cuente esta historia. Pero como ya les digo, es una novela muy bien hecha, que tiene unos diálogos y unos debates muy interesantes, para nada nuevos, pero bien hechos de todos modos. Así que le puse un 3 de 5. Y el libro número 11, el último libro que leí este mes, es Jesús me quiere, de David Safier, no sé cómo se le dice. Este es un autor alemán y esta, no sé si es su segunda o tercera novela, sé que no es la primera. Y es una novela cómica, es una novela, sí, de humor, digamos. La protagonista es una chica que se llama Marie y es una chica que tiene el don de enamorarse de tipos que no debe, o sea, de tipos con los que la termina pasando mal. Y la cosa es que, bueno, el libro comienza después que ella deja en el altar plantado a un chico y conoce a otro chico que se llama Joshua, un carpintero un tanto raro, desalineado, pero con una forma de hablar así como muy carismática y extravagante y tal. Y la cosa es que Marie se enamora. Pero en la primera cita este chico, Joshua, le dice que él es Jesús. Jesús en plan el Hijo de Dios y que, bueno, volvió porque, bueno, cuando él vuelve es porque todos sabemos que se viene el día del juicio. Y a partir de ahí arranca una historia, pero ya de por sí la sinopsis es completamente hilarante y despatarrada. La historia también es un delirio constante, pero es un libro que te saca un montón de risas porque la protagonista es muy chistosa, como está narrado en primera persona, ¿no?
y los pensamientos y todo el rollo que ella va haciendo en su cabeza de todo lo que le va pasando, te genera mucha risa, digamos. Es una de esas historias que, bueno, que también va sobre la familia, sobre el bien, sobre el mal, tiene su moraleja, tiene su enseñanza buena, que, bueno, a pesar de el absurdo, ¿no?, de lo que te está planteando, es una historia que está ahí para eso, para que vos aceptes el absurdo y disfrutes de una historia divertida y cómica, básicamente. Me gustó mucho, creo que podría haber sido mejor de todos modos, le puse un 3 de 5 y he hablado con muchos fans o lectores de este autor y me dijeron que sí, que justo fui a elegir el libro que es como el más flojito de toda su bibliografía, que tiene otros que son como más chistosos y tal, y que no tienen tantos elementos sobrenaturales como un Jesús de protagonista. Pero bueno, sí, me gustó mucho. Me recordó a un libro de Christopher Moore que se llama El ángel más tonto del mundo, que también era como la misma premisa. Y Christopher Moore también es un autor que escribe humor así con cosas bizarras e historias totalmente raras. Así que bueno, fue un buen descubrimiento. Me gustó y le puse un 3 de 5. Y bueno, esos fueron todos los libros que leí en el mes de julio, que fueron un total de 11, que fue un mes bastante bueno porque tuve como, creo que 3 o 4 o 5 estrellas, no sé, me tengo que fijar, pero hubo muy buenos libros. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante, los estoy leyendo en los comentarios y nos vemos la semana que viene o la otra en algún video. Chao.